Esta es una reunión de celebración, una reunión de conmemoración de un hecho luctuoso, pero de celebración de un legado, de celebración de una herencia que ha quedado ya a merced de todo el pueblo colombiano. Por eso ver después de tantos años a tantos colegas del galanismo es realmente no solo reconfortante, sino un aliciente más para seguir en esta lucha que nos comprometió a todos quienes hemos estado en el servicio público durante tantos años. La Procuraduría General de la Nación es la casa de la democracia, es la casa de los derechos humanos, es la casa de la ética pública, es la casa de la democracia participativa. 4 ejes que fueron enriquecidos por esas 2 décadas de vida política de Luis Carlos Galán, en donde la fertilidad de las ideas y la fortaleza de su mensaje cambió por completo el discurso político de Colombia. Hoy yo me quiero referir muy brevemente a unas cuantas facetas del Galán humanista, del Galán visionario, del Galán reformador, del Galán pionero del desarrollo político. Le decía ahora previamente al senador Iván Marulanda y al doctor Valdivieso que mirando lo que ha sido la historia de los caudillos en América Latina en los 70s y los 80s, Galán es la antítesis del caudillo, porque el caudillo normalmente cree en un espíritu prácticamente mesiánico en donde las instituciones se doblegan frente a los propósitos de un liderazgo político que no está basado ni en la democracia deliberativa ni en la construcción de lo público. Galán también es un antihéroe de alguna manera en el sentido de lo que se estaba en ese momento forjando en América Latina alrededor de unos liderazgos donde las instituciones, la defensa de los derechos de los ciudadanos ocupaban un lugar secundario. Hablar de la necesidad de la acción ciudadana, de la defensa de los derechos de la gente y de gobiernos efectivos impregnados por la ética pública es la antítesis de lo que vivimos en todo ese entorno latinoamericano, además en donde curiosamente en el momento histórico en que surge el nuevo liberalismo, el 80% de los países de la región eran dictaduras. Eso no se puede perder de vista por lo que representa en el contexto latinoamericano, que es la otra faceta a la que me quiero referir, y es Galán dirigente global, es Galán firme creyente en la integración latinoamericana y un liderazgo, un legado, un contenido que rebasó las fronteras de Colombia. Yo tuve el privilegio, recién entrado a la universidad, de estar ese 1 o 2 de diciembre de 1979 en el patio de la Sociedad Económica de Amigos del País, cuando se lanza el movimiento Nuevo Liberalismo. Y de ahí en adelante marca para mi generación toda la carrera. Los 5 años de Derecho de la Universidad Javeriana estuvieron signados precisamente por lo que fue su lucha vital. Una lucha vital que para mi generación es el referente más importante. No únicamente desde el punto de vista de lo que representa la acción política que ha estado tan desprestigiada en Colombia, de una nueva forma, como él lo decía, de hacer las cosas, de ver las cosas, de enfrentar los problemas, de creer que es por la vía de la deliberación como se logra llegar a las soluciones. Ese quinquenio del 80 al 85 que coincide prácticamente con nuestro paso, la generación galanista, la generación de la constituyente, como ya lo voy a sostener, es fundamental porque alguien dice que la generación de uno la marca y le pone el apellido cuando adquiere el uso de razón política. Y gracias a Luis Carlos Galán nosotros adquirimos el uso de razón política durante esos años. Yo recuerdo mucho en una de las grandes, tal vez la más grande, no podemos decirle manifestación porque eran actos académicos que hicimos en la Universidad Javeriana en una fecha muy particular, porque fue el 15 de octubre de 1981, un día antes del lanzamiento de la candidatura presidencial de 1982 en la ciudad de Río Negro. Ese día estuvo en la que era su universidad y las recomendaciones de la rectoría de ese momento es que eso tenía que ser un acto académico. Y me dijeron a mí, usted se hace responsable de que eso sea un acto estrictamente académico. Obviamente era un acto académico. Pero cuando entró Galán al auditorio Félix Restrepo de la Javeriana,
se desbordó de tal manera la emoción de más de 4.000 estudiantes que en ese momento nosotros tenemos carnetizados alrededor de Galán y de su proyecto político, que cuando salieron los cuadernos que había famosos en esa época, Jim Book, con el afiche de Carlos Duque aquí presente, pues por supuesto eso adquirió unos ribetes que se salieron de las manos. Gracias a eso, al día siguiente yo fui expulsado de la universidad, expulsión que nunca se hizo efectiva porque el mayor galanista de todos se llamaba Gabriel Giraldo Zuluaga, que era el decano de Derecho de la Javeriana, que impidió la expulsión. Se contravino una orden del vicerrector por cuenta de la convicción absoluta del padre Giraldo, que después, curiosamente, fue quien desde el tercer piso del edificio central de la Javeriana, en la Marcha del Silencio, una semana después del magnicidio, le dijo a los estudiantes: salgan a la calle, a diferencia de lo que ha sucedido en las manifestaciones estudiantiles de finales de los 60, cuando precisamente se le ponía el freno de mano a las manifestaciones estudiantiles. Esa es una anécdota que de alguna manera marca mi generación, y marca mi generación porque yo creo que la evolución del tránsito vital de Galán arranca, recuerdo mucho porque estábamos nosotros, sé que hay muchos de mis compañeros de la universidad presentes, ese tránsito vital arranca con las críticas, por ejemplo, a los temas del Estatuto de Seguridad del gobierno de ese entonces, que en ese momento unió a la universidad. Ustedes recuerdan lo que sucedió al final del gobierno y el inicio del gobierno del presidente Turbay, principalmente en materia de una agenda de derechos humanos que era bastante compleja. Y viene en primer lugar la fase de las críticas, que en principio fueron abstractas. En segundo lugar vino la definición de principios y valores, que yo creo que esa es la columna vertebral del pensamiento y de la razón de ser de la trayectoria vital de Luis Carlos Galán. Comienzan a generarse esos contenidos y esas ideas nuevas alrededor de su proyecto, y finalmente vienen las propuestas de reforma, que yo creo que es lo que le da la mayor fuerza como movimiento y como propuesta de cambio de la realidad política de Colombia. La Marcha del Silencio, que se dio una semana después, giró alrededor de todo eso, giró alrededor de la importancia incluso de las herramientas que la noche del magnicidio, y en eso hay varios protagonistas aquí presentes, los exfiscales Alfonso Valdivieso y Alfonso Gómez Méndez, herramientas tan importantes. El doctor Gómez Méndez ha insistido tanto en la necesidad, por ejemplo, de fortalecer la figura del enriquecimiento ilícito y de la acción de extinción de dominio como un arma clarísima en la lucha contra el narcotráfico, herramientas que nacieron ese día, y vino la gran controversia. Y realmente la primera acción estudiantil fue la defensa de esos decretos, que eran los decretos de estado de sitio ante la Corte Constitucional. Y ahí nació el movimiento estudiantil, un movimiento estudiantil que además conformó unas mesas de trabajo que transcurrían normalmente en la elaboración de una cantidad de propuestas, pero que llegan a su crisis absoluta, lo recordábamos ahora también, el 15 de diciembre de 1989, cuando se le incorpora un mico a la reforma constitucional del presidente Barco, por supuesto la prohibición de la extradición, cuya sombra llegó después a la constituyente, y ya me voy a referir a ello, y se cae la reforma constitucional. Y se cerraron todos los caminos. La única luz que había en la salida de ese túnel era precisamente esa reforma constitucional que conducía el presidente Barco. Varios protagonistas de ese momento están aquí también en el auditorio. Y de ahí en adelante, siguiendo las enseñanzas de lo que fue pionero Galán en el tema de la cultura política y democrática, que nadie hablaba de eso en Colombia en ese momento, comienzan esas mesas de trabajo que llevan precisamente en enero de 1990 a la propuesta de la séptima papeleta, a la convocatoria que se da el 11 de marzo de ese año, a la victoria original, informal, de ese papelito clandestino que se metió a las urnas, que llevaba el sello del galanismo, por supuesto, y que después, por fortuna, el presidente Barco lo interpreta como tocaba y se incorpora, gracias también a su ministro de Interior en ese momento, el doctor Horacio Serpa, para que se vote en el tarjetón electoral, y ya se le pavimenta el camino a la Asamblea Nacional Constituyente. Todo eso fue una década de ideas, de propuestas, de liderazgo, de disección de los problemas de la nación, con un tino de cirujano que pocas veces ha mostrado un dirigente político en los últimos años en Colombia, en donde además
y aquí le voy a dedicar 5 minutos al tema, la espina dorsal fue la reforma de la justicia. El nuevo liberalismo y el pensamiento de Galán de alguna manera se confunde con el fortalecimiento de la justicia. No gratuitamente sostuvo durante mucho tiempo que la misión fundamental del Estado era precisamente el tema de la justicia, que la columna vertebral de lo que puede ser un éxito en la lucha contra los carteles, que él fue el primero que lo mencionó. La primera persona que en Colombia habló de crimen organizado fue Luis Carlos Galán en el Congreso, y las herramientas todas iban en esa dirección. Eso nunca se puede olvidar, y no se puede olvidar porque además era la justicia como una concepción integral, no la reforma superficial en la que nos hemos metido en los últimos años de la cúpula de las altas cortes, era la justicia como reforma política, como factor de igualdad, como reforma social, como pacto para sacar al país de todo ese torbellino en el que estaba, con un poco de autoritarismo, de despotismo, de desconocimiento de los derechos de los colombianos. Y siempre la ética pública atravesando transversalmente todo el pensamiento de Galán. Yo creo que de los precursores en esa materia, en la construcción de lo público, además previo a la propia Constitución del 91, cuando, como aquí lo decía alguna vez el padre de Rú, Colombia lamentablemente pierde el referente ético cuando se rompen los lazos confesionales de la Constitución del 91, porque la gente estaba acostumbrada a creer que la ética y la dignidad humana tenía que ver con la confesión religiosa de los colombianos. Un error craso. Y lo que viene es precisamente el legado de la dignidad humana y del núcleo de derechos humanos como la limitación fundamental del ejercicio del poder del gobernante, que quedó claramente establecido en todos los documentos en el pensamiento galanista. Y siempre la referencia era una reforma comprensiva, una reforma completa. Era una reforma además donde el punto de partida era demostrar, como lo hizo él durante esas 2 décadas, que el presidencialismo había ahogado las posibilidades de las otras ramas del poder público, que la preponderancia del Ejecutivo había llevado en el marco de la Constitución centenaria a una centralización que también, como lo vimos ahora en buena parte de los discursos, era un poco la causa y también el efecto del camino político que ha tomado la Constitución centenaria. Y fue de los primeros que habló de descentralización de la justicia, fue de los primeros que habló de la justicia local, repito, no de la justicia de las altas cortes, sino de la justicia que le interesa al ciudadano, que es precisamente una de nuestras grandes preocupaciones en este momento aquí en la Procuraduría General de la Nación. No es gratuito, creo yo, 2 circunstancias que son muy importantes. Primero, que la reforma constitucional de la justicia es una de las condiciones de entrada de Luis Carlos Galán al Partido Liberal. Y 2, que en el momento en que decide tomar el camino de ser parte del gobierno es precisamente el Ministerio de Justicia la cartera que se le entrega al nuevo liberalismo y la que desencadena todos estos hechos de alguna manera, porque ese dúo con Rodrigo Lara en el Ministerio de Justicia supuso levantarse con fuerza y fortalecer ese brazo en ese pulso que hubo entre el crimen organizado y la institucionalidad, para que finalmente ganara la institucionalidad, gracias además a las reformas que impulsó la Asamblea Nacional Constituyente, independientemente de los lunares que se le puedan poner a la Asamblea. Y eso es muy importante porque al fin y al cabo es lo que hoy está pendiente, y estamos viendo ustedes, como lo vieron en el día de ayer, aquí seguimos en la montaña rusa de una justicia que un día responde y el día siguiente da vergüenza. Y eso supone además la posibilidad de romper como ese karma que ha tenido el desarrollo político de Colombia con esos vaivenes de las decisiones judiciales. Por un lado hay decisiones ejemplares como la que se logró, en la que nosotros tuvimos la fortuna de intervenir en el caso de la acción popular, en el caso de corrupción de la empresa Odebrecht en un tribunal de arbitramiento, también recientemente en donde la acción de nulidad también fue impuesta por la Procuraduría General de la Nación. Pero por otro lado nos encontramos con decisiones judiciales que tienen que ser controvertidas, y eso lo quiero anunciar en el día de hoy. Nosotros hoy le hemos solicitado al Consejo Superior de la Judicatura, sala disciplinaria, que proceda a la investigación disciplinaria de los funcionarios judiciales y de los abogados que intervinieron
en que se le considera la libertad a uno de los protagonistas del escándalo más grande de la justicia, que es el cartel de la toga. Y esperamos respuesta de la entidad disciplinaria, porque ahí está un poco el foco del asunto, como se dijo en todos estos, revisando los documentos del nuevo liberalismo, allí se ve con claridad cuál es el papel que está jugando el derecho en Colombia, qué rol han jugado las facultades de derecho, qué pasa con la formación de los jueces, cómo a la hora de enfrentar o de confrontar la potencialidad de la justicia como herramienta de la lucha contra la corrupción, estamos enfrente a historias muy positivas, pero también a historias muy negativas, como la que estoy refiriendo. Lo que hizo la constituyente de alguna manera fue entregar los derechos de los colombianos, además, como el elemento fundamental de la función judicial. Y por supuesto ahí la lucha contra la corrupción tiene un papel para jugar. Nosotros nos cansamos de decir que lo que ha pasado es que la corrupción se ha ensañado además con los sectores sociales y con los derechos de los colombianos. No gratuitamente, no es la gran megacorrupción la que en este momento está haciendo el daño, sino la batalla permanente, la lucha de este crimen organizado en tratar de vulnerar los derechos individuales, económicos y sociales de los colombianos. De tal manera que esa radiografía integral que hizo el nuevo liberalismo se refleja, y lo digo por lo que fuimos parte además de esa asamblea constituyente, aquí hay varios constituyentes que pueden dar fe de ello, al margen de ese episodio que se presentó, que Juan Lozano lo rescataba recientemente y de verdad que constituye la página oscura de la asamblea, que además ratifica, como muchas veces se ha recordado, quiénes fuimos los 13 constituyentes que votamos en contra de consagrar la prohibición de la extradición en la Constitución de 1991. El doctor Gómez Méndez nos ha llamado los 13 del patíbulo, que corresponden además también con el valor que tuvo Alfonso Valdivieso y otros galanistas en el manejo de lo que sucedió el 15 de diciembre de 1989, solo unos meses antes, cuando se hundió la reforma constitucional del presidente Barco por la misma circunstancia. De tal manera que eso simplemente fue la constatación de que no estaba todo el país y que lo que nos unía a esos 13 constituyentes era precisamente que de alguna manera habíamos pertenecido al nuevo liberalismo. La justicia como compromiso moral de Estado y los ciudadanos es un elemento que aparece en toda la doctrina del galanismo. Los elementos de derechos humanos que se consagraron de manera tan clara y de dignidad humana en la Constitución de 1991. Los derechos humanos como punto de partida de la seguridad del Estado, esa dicotomía entre la seguridad y la libertad, entre la seguridad y la justicia, que sigue apareciendo todos los días en Colombia, fue resuelta hace rato en esos documentos y es parte de todo ese legado. La impunidad como factor de violencia. Todas son enseñanzas que tienen absoluta vigencia y son asignaturas pendientes de lo que son las acciones que restan, acciones grandes además, en los temas de la reforma de la justicia en este país. Pero no quiero despedirme sin antes destacar el aspecto de la ética pública. Yo creo que el gran aporte de la Constitución del 91 fue contribuir a la construcción de lo público, a demostrar que no hay que ser particular para escaparse a los compromisos que tiene uno como ciudadano. Y de hecho, siempre lo pongo como ejemplo, cuando nosotros adelantamos acciones, por ejemplo, en el tema de la salud pública, donde se nos dijo, no, es que esos son particulares que no tienen nada que ver con el interés público. Cuando hay un servicio público, cuando hay un derecho fundamental, cuando hay recursos públicos involucrados. Esa construcción de lo público como la base genética, por decirlo con toda claridad, de lo que fue la Constitución del 91, tiene que ver necesariamente con todas las consecuencias que implica ello en todos los campos, con las consecuencias, repito, de que la justicia termina siempre siendo la razón de ser del Estado. Y cuando se habla de crimen organizado, por supuesto, y de la necesidad de la cooperación judicial y de crear unos escenarios internacionales de justicia donde se pueda combatir el crimen organizado transnacional, que es precisamente la corrupción, estamos hablando de la referencia a todos esos documentos y a todas esas concepciones y reflexiones que aparecen en la década de los 80 por cuenta del pensamiento de Luis Carlos Galán. Cómo el rezago y el desfase de la sociedad frente a los problemas. Alguien preguntaba cuál sería como la gran descripción
del aporte de Galán, y fue eso, fue anticiparse a los problemas. Es que si 30 años después estamos diciendo que el legado está más vivo que nunca y eso no es un lugar común, es que porque él tuvo la capacidad de anticiparse a los problemas. Y esa anticipación de los problemas es lo que marca necesariamente la senda del liderazgo cuando se trata de la defensa de lo público. Termino simplemente destacando lo que representa esto en términos de justicia en los territorios. Y lo digo por su obsesión por la descentralización, por su obsesión con lo local. Buena parte de todos los cuellos de botella que hemos vivido en Colombia en los últimos años, porque fue además una tarea que dejamos inconclusa en la Asamblea Nacional Constituyente. Una de las tareas que quedó claramente inconclusa es todo el tema del ordenamiento territorial. Ustedes saben que buena parte de los problemas del cumplimiento de los acuerdos de paz viene precisamente de la escasa presencia del Estado en los territorios. Y por eso estamos aquí nosotros tan obsesionados en darle la vuelta a la concepción de la reforma de la justicia, siguiendo además estas pautas que anunció Luis Carlos Galán hace 30 años. Bajemos a la justicia local, a la justicia básica, concentrémonos en el acceso a la justicia. Dejemos de hacerle creer a los colombianos que lo que importa acá son los requisitos para ser magistrado de la Corte, o las inhabilidades, o cómo funciona el Consejo de la Judicatura, independientemente de que eso sea importante. Y las necesidades básicas de la justicia colombiana, la atención básica en salud y en educación, son características que han llevado a las grandes reformas de la salud y de la educación, pero nunca nos hemos ocupado de la justicia rural, por ejemplo, de los temas de la reforma agraria, que él la mencionó en todos los documentos desde 1979. Luego yo creo que es muy importante demostrar que eso es lo que le da sentido a la trayectoria pública, porque una es la visión de caudillo, de iluminado, de mesiánico, o de Quijote o de héroe, escojan el que quieran, y otra es la visión de quien cree en las instituciones. Y curiosamente, la visión institucionalista le apunta a demostrar que son más importantes las instituciones, o como lo dijo Galán, las ideas que los hombres, que en el fondo eso resume todo. Esa frase, que es una de las frases más importantes de Luis Carlos Galán, resume claramente toda la teoría institucionalista que con Douglass North y toda la gran reflexión académica que se da en el manejo del sector público, comienza a darse unos años después, cuando viene toda la ola de reformas constitucionales en América Latina, y en el marco del desarrollo político lo que importa son los escenarios de gobernabilidad y qué tan fuertes son las instituciones. Termino simplemente destacando cómo es precisamente con base en esa institucionalidad que tenemos que seguir construyendo, cómo vamos a tener la capacidad, como se hizo por quienes tenían en ese momento la responsabilidad de enfrentar el crimen organizado. Es la fuerza de las instituciones y es la fuerza de las ideas que alimentan las instituciones. Esa sigue siendo la apuesta 30 años después. Y la apuesta sigue siendo consolidar esos liderazgos éticos que nos permitan repensar los estándares éticos de la política, ese déficit tan grande que tiene Colombia en materia de ética pública, que nos permitan seguir afirmando que la política no puede ser un negocio, como lo repitió cuántas veces Galán, que mezclar la política y los negocios es el cóctel más explosivo precisamente para que las cosas le sigan saliendo mal a nuestros países, porque esa es la herencia del pasado. Cómo Galán le devuelve el pudor al ejercicio de la política, la grandeza, la majestad. Otra de las grandes frases que muchos han repetido y que hay que decirla aquí otra vez: la aspiración, por supuesto, no era necesariamente llegar a la presidencia, como lo creen la mayoría de quienes están en la escuela vieja de los caudillos. Los grandes hombres, decía Galán, del último siglo, no llegaron a la presidencia, ni Uribe, ni Gaitán, eso lo repitió muchas veces. Y esa devolución del pudor a la política elevó la calidad de la política. Y yo creo que ese es un elemento que hay que dejarlo allí como el punto de partida de tantas cosas. Cómo sobre todo hizo compatible la decencia con el ejercicio de la política. Realmente el Frente Nacional marcó no solo un gran bloqueo, sino una gran apatía de la ciudadanía hacia el ejercicio de la política. Por eso es tan importante cómo demostrar que en el ejercicio del poder, que es un poco, creo yo, lo que hace la Constitución del 91, pasar de un ejercicio jerárquico, vertical, autoritario, a un ejercicio participativo, horizontal, igualitario,
es uno de los grandes aportes que también se nutre en las canteras del pensamiento de Luis Carlos Galán. Y sobre todo para las nuevas generaciones, que realmente yo pensaba, hablando con todos los jóvenes de la Procuraduría, lo que hay que hacer es rescatar esto y de nuevo pensar en contarle a las nuevas generaciones no solo lo que perdió Colombia, sino el compromiso que tenemos nosotros en este momento para demostrar que no el ejercicio de la política electoral es el que vale la pena, que la política con P mayúscula, como lo hemos repetido muchas veces, es la que permite ejercer la política en el sentido aristotélico del término. La política es el arte del bien común y Galán nos enseñó que se puede hacer política sin ensuciarse las manos. Muchísimas gracias.